Los sistemas cardiovascular y respiratorio están acoplados uno a otro tanto central como periféricamente. Este acoplamiento es una necesidad fisiológica, dado que ambos sistemas están organizados en serie con respecto al transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Dado que las demandas de oxígeno y CO2 pueden variar por las necesidades metabólicas hasta en 20 veces, el transporte de estos gases debe estar acoplado y adaptado a la actividad comportamental momento a momento. Ambos sistemas tienen en común la generación de movimientos rítmicos, los latidos cardíacos por un lado y los movimientos respiratorios por otro. Una diferencia fundamental entre ambos sistemas es que el ritmo que genera la fuerza de transporte de la circulación se genera en la periferia a nivel cardíaco, mientras que el ritmo de la respiración se genera en el sistema nervioso central. El marcapaso del corazón, a su vez, es modificado por influencias provenientes del sistema nervioso central que modulan el centro generador del ritmo respiratorio. Como consecuencia de esto, la actividad comportamental actúa fuertemente en ambos sistemas de control, influenciando tanto la potencia como las variaciones en esos ritmos. La ritmicidad cardiovascular y respiratoria deben adaptarse entonces a las necesidades cambiantes del metabolismo, incluyendo estados comportamentales como el reposo, el ejercicio y el ciclo sueño-vigilia. En este diagrama podemos ver el rol del tronco encefálico como centro generador de ritmos, así como integrador de entradas sensoriales diversas, que va a regular, por un lado, la actividad respiratoria, controlando la salida a los músculos respiratorios, y por otro, la salida autonómica del sistema cardiovascular, por un lado, la salida simpática a diferentes lechos vasculares y la parasimpática al corazón. De esta manera, integrando información proveniente del medio exterior y del medio interno, como por ejemplo en este caso la información de los quimios y de los barorreceptores, se van a modular las respuestas cardiorrespiratorias según las necesidades para asegurar entonces un suministro adecuado de oxígeno al organismo. Esta figura es bastante compleja, pero nos permite ver los mecanismos de las interacciones cardiorrespiratorias, bien vinculando lo que ocurre a nivel del tronco encefálico, la cavidad torácica y la circulación. El estímulo respiratorio central y la actividad nerviosa simpática y parasimpática son generados a nivel del tronco encefálico. Los nervios parasimpáticos fundamentalmente van a controlar la frecuencia cardíaca. Los nervios simpáticos controlan la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la presión arterial, modificando la resistencia vascular periférica. El producto de la frecuencia cardíaca y la contractilidad va a afectar directamente el volumen sistólico y a través de él el flujo sanguíneo tanto al cuerpo como a los pulmones. El flujo sanguíneo pulmonar, el sector pulmonar ahí está representado por el rectángulo celeste. Ese flujo sanguíneo pulmonar entonces conjuntamente con la ventilación van a determinar las presiones parciales de oxígeno y anhídrido carbónico, mientras que el flujo sanguíneo sistémico va a determinar la presión arterial sistémica, en conjunto, ¿verdad?, con la resistencia vascular periférica. Un aumento a nivel de la presión arterial activa a los nervios parasimpáticos e inhibe a los simpáticos a través de la activación de los varorreceptores arteriales. La actividad parasimpática es modulada por el centro respiratorio central. Al producirse una inspiración, este centro respiratorio inhibe la salida parasimpática hacia el corazón, provocando entonces un aumento de la frecuencia cardíaca en ese momento. Mientras que la expiración lo va a estimular, disminuyendo entonces la frecuencia cardíaca en ese momento del ciclo respiratorio. La red neuronal del centro respiratorio estimula la inspiración y afecta tanto la frecuencia como la amplitud de la ventilación,
también a través de cambio en la presión pleural. La ventilación a su vez influencia la actividad de los receptores de estiramiento pulmonar, lo cual va a inhibir en forma directa la actividad parasimpática al corazón durante la insuflación pulmonar. A su vez, vemos que las presiones parciales arteriales de oxígeno y anhídrido carbónico van a influir el centro respiratorio ubicado en el tronco encefálico a través de la modulación de la actividad de los quimiorreceptores centrales y periféricos. A continuación, vamos a considerar tres tipos de interacciones cardiorrespiratorias. La arritmia respiratoria sinusal, que está dada por la variabilidad en la frecuencia cardíaca relacionada con la respiración. El acoplamiento cardioventilatorio, que se refiere a la sincronización entre el latido cardíaco y el inicio de la inspiración. Y por último, la sincronización respiratoria del volumen sistólico, que es la diferencia de fase que se mantiene constante entre los volúmenes sistólicos derecho e izquierdo en un ciclo respiratorio. Mientras que el rol fisiológico exacto de estas oscilaciones continúa en debate, las redundancias que presentan estos mecanismos responsables de la generación de estas interacciones, así como la fuerte conservación a nivel evolutivo de cada uno de ellos, nos indican la importancia de estas interacciones cardiorrespiratorias que veremos a continuación. La arritmia sinusal respiratoria es un fenómeno fisiológico que se caracteriza por un aumento en la frecuencia cardíaca durante la inspiración y una disminución de la dicha frecuencia durante la expiración. Este fenómeno es preservado a través del árbol evolutivo en varias especies, lo cual nos indica que es un fenómeno altamente conservado. Es más pronunciado en los jóvenes y disminuye con la edad, y puede potenciarse con el acondicionamiento físico o exagerarse, por ejemplo, en las respiraciones lentas y profundas. La arritmia sinusal sigue cambios en el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Está estrechamente asociada con el tono vagal, el cual es modulado por interacciones a nivel central en las redes neurales, así como por retroalimentación proveniente de reflejos periféricos. En la figura se observa el registro simultáneo, donde abajo se observa el flujo respiratorio durante 1 minuto en un sujeto con una frecuencia respiratoria de 12 ciclos por minuto, y arriba el cambio en la frecuencia cardíaca que va siguiendo a ese ritmo respiratorio. Las inspiraciones son hacia arriba y vemos que se acompañan por aumento en la frecuencia cardíaca, y las expiraciones hacia abajo acompañadas por una reducción en la frecuencia cardíaca. Veamos cuáles son las redes neurales centrales que participan de la generación de la arritmia sinusal respiratoria. El estímulo del centro respiratorio hacia la inspiración inhibe la bradicardia vagal, contribuyendo a lo que es el incremento de la frecuencia cardíaca observada durante la fase final de la inspiración. El generador de patrón central respiratorio ubicado en el tronco encefálico no solamente estimula la actividad eferente del nervio frénico para activar la inspiración diafragmática, sino que también modula la salida vagal cardíaca, provocando fluctuaciones rítmicas en la frecuencia cardíaca y por lo tanto aumentos en la frecuencia cardíaca durante la inspiración. El núcleo pontino de Colliker-Fuse está activo durante la post-inspiración o expiración pasiva. La actividad de este núcleo es crítica para la actividad fásica de aquellas neuronas motoras vagales cardíacas que dirigen la arritmia sinusal respiratoria. Los circuitos reflejos centrales
tales como por ejemplo vías interneuronales hacia las motoneuronas cardíacas vagales que participan en los varorreflejos, también son moduladas por la respiración, tanto por el centro generador del ritmo respiratorio en el tronco encefálico, como por aferencias de los receptores de estiramiento pulmonar activados durante el ciclo respiratorio. Vamos a ver ahora los mecanismos de retroalimentación periférica que contribuyen a la generación de la arritmia sinusal respiratoria. Vamos a ver primero los que ocurren durante la inspiración y luego durante la expiración. La presión intratorácica negativa creada durante la inspiración estimula mecanismos de retroalimentación cardiopulmonares. Los receptores al estiramiento pulmonar, que son mecanorreceptores ubicados en el músculo liso bronquial, van aumentando su actividad a medida que el volumen pulmonar aumenta y contribuyen a mantener casi el 50% de la amplitud de la arritmia sinusal. Además, el retorno venoso sistémico a la aurícula derecha aumenta durante la inspiración y activa receptores de estiramiento auriculares, lo que va a provocar taquicardia y vasodilatación en forma refleja. En forma simultánea, con el aumento del retorno venoso a la aurícula derecha, el retorno venoso pulmonar a la aurícula izquierda se ve disminuido, reduciendo entonces el volumen de eyección ventricular izquierdo y como consecuencia disminuyendo la actividad varorreceptora detectada a nivel del seno carotídeo. Esta respuesta del varorreflejo también reduce la actividad deferente vagal y favorece el desarrollo de la taquicardia durante la inspiración. Durante la expiración, las presiones intra y extratorácicas se igualan, reduciendo la presión a nivel de los capilares pulmonares y promoviendo el retorno venoso a la aurícula izquierda. La apariencia de la arritmia sinusal a través de la modulación del nervio vago por el generador de respiración a nivel central y por los receptores de estiramiento pulmonar fue estudiado incluso con modelos matemáticos que apoyan entonces la influencia de estos mecanismos periféricos en la generación de la arritmia sinusal respiratoria. Veamos ahora entonces el acoplamiento cardioventilatorio. Este acoplamiento nos habla de que existe una coherencia temporal de los ritmos respiratorio y cardíaco. Hay una tendencia a mantener un número estable de latidos cardíacos dentro de cada inspiración. En la figura podemos ver en la parte superior la respiración con las inspiraciones mostradas como deflexiones hacia arriba y las expiraciones hacia abajo. En la parte inferior de la figura podemos observar una representación de las inspiraciones como las pendientes hacia arriba, donde vemos que siempre se muestran una misma cantidad de latidos cardíacos por cada respiración. Otra característica del acoplamiento cardioventilatorio es que la sístole precede a la inspiración en un rango temporal que va de los 0,15 a los 0,5 segundos. Eso queda puesto en evidencia en el panel superior en relación entre la línea punteada que nos indica la sístole a nivel del electrocardiograma y la línea llena que nos indica el inicio de la inspiración. La sístole entonces precede a la inspiración. También hay una relación entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, siendo la frecuencia cardíaca generalmente 4 veces mayor a la frecuencia respiratoria, ¿no? Esto lo podemos ver
también en el panel inferior, donde vemos que entran 4 latidos cardíacos en una inspiración. Los mecanismos que subyacen al acoplamiento cardioventilatorio aún no han sido aclarados, pero también es un fenómeno que podemos observar en condiciones fisiológicas normales. Veamos ahora la sincronización respiratoria de los volúmenes de eyección. Cada respiración perturba mecánicamente la circulación. La sincronización respiratoria de los volúmenes de eyección es la relación inversa entre los volúmenes de eyección cardíacos derecho e izquierdo durante el ciclo respiratorio, que eso lo vemos representado en esta figura. Durante la inspiración, la presión intratorácica disminuye, permitiendo que el aire ingrese a los pulmones. Al mismo tiempo, la presión intraabdominal aumenta y el flujo sanguíneo aumenta hacia las grandes venas en la cavidad torácica. Esto lleva a un incremento en el llenado del ventrículo derecho y, consecuentemente, el volumen de eyección ventricular derecho aumenta durante la inspiración. Sin embargo, el incremento en el llenado del ventrículo derecho va a impedir el llenado del ventrículo izquierdo, dado que comparten el septum y ambos están localizados en el pericardio. Esto significa que un incremento en la presión diastólica ventricular derecha se va a transmitir al ventrículo izquierdo y disminuir el llenado en estas condiciones de bajas presiones. Esta alteración recíproca en el volumen de eyección cardíaco izquierdo, junto con la arritmia sinusal respiratoria, llevan a un gasto cardíaco prácticamente constante del lado izquierdo del corazón durante todas las partes del ciclo respiratorio. En la figura se observan los registros en un sujeto durante 6 ciclos respiratorios. Las gráficas muestran de arriba hacia abajo la respiración, con la inspiración mostrándose hacia arriba, la frecuencia cardíaca en latidos por minuto, la presión de pulso, la presión sanguínea, con la presión sistólica, la media y la diastólica, los volúmenes de eyección del lado derecho representado por triángulos y el lado izquierdo por líneas, y el gasto cardíaco del lado derecho representado por triángulos y el izquierdo por líneas, respectivamente. Cada círculo, triángulo o cuadrado representa un latido cardíaco. Entonces vemos así cómo hay una relación inversa entre los volúmenes de eyección cardíaco izquierdo y derecho durante el ciclo respiratorio. Vamos a pasar a ver ahora la relación entre el quimiorreflejo y el barorreflejo, o sea, cómo un aumento en la presión parcial de anhídrido carbónico o una disminución en la presión parcial de oxígeno van a aumentar la presión arterial. Vamos a centrarnos en lo que es el rol de los quimiorreceptores sobre el sistema simpático vasomotor. Repasemos en primera instancia el control circulatorio. El sistema nervioso central desarrolla 2 tareas interrelacionadas que son críticas para el control circulatorio. Por un lado, la estabilización de la presión arterial. Esta función es independiente de la intensidad de la respiración y se basa primariamente en el barorreflejo arterial. Estos mecanismos protegen al cerebro y a otros órganos sensibles contra la hipotensión y la hipoperfusión, que podría resultar de, por ejemplo, cambios posturales, pérdidas de fluidos o una vasodilatación muscular excesiva durante el ejercicio. La segunda tarea, que está altamente integrada al sistema respiratorio, consiste en la regulación de la perfusión tisular.
Esta regulación es un comportamiento dependiente y ocurre a través de ajustes en el gasto cardíaco, aumentos regulados en la presión arterial y activación diferencial del tono simpático hacia diferentes órganos. Requiere una estrecha relación entonces entre el gasto cardíaco y la ventilación alveolar. Y el control neural del gasto cardíaco va a estar entonces estrechamente ligado e integrado al control respiratorio. Repasemos entonces los quimiorreflejos y cómo su activación va a modular tanto la actividad cardiovascular como respiratoria. Por ejemplo, un aumento en los niveles de anhídrido carbónico o una disminución del pH y del oxígeno arterial y también a nivel del líquido cefalorraquídeo van a provocar una estimulación de los quimiorreceptores y se va a desencadenar una respuesta refleja que por un lado va a estimular a los centros respiratorios ubicados a nivel del tronco encefálico para aumentar la frecuencia respiratoria con el fin de disminuir los niveles de anhídrido carbónico, aumentar el pH y el oxígeno tanto en sangre como en el líquido cefalorraquídeo. Esta respuesta refleja también va a actuar a nivel de los centros cardiovasculares, estimulando, por ejemplo, a los centros cardioaceleradores e inhibiendo a los cardioinhibidores. Por otro lado, también va a estimular a los centros vasomotores simpáticos para, por un lado, provocar vasoconstricción periférica y, por otro, aumentar lo que es el gasto cardíaco y la presión arterial. Estas respuestas coordinadas entre el sistema cardiovascular y respiratorio van a favorecer entonces el restablecimiento de la homeostasis, logrando niveles normales de pH, oxígeno y anhídrido carbónico a nivel sanguíneo y del líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos las respuestas integradas cardiovasculares y respiratorias en respuesta a la hipoxia. En la parte A de la figura se observa una curva donde se pone en relación la presión parcial de oxígeno arterial con la actividad de una fibra aferente de un quimiorreceptor de cuerpo carotídeo. La actividad sensorial aferente aumenta en forma exponencial cuando la presión parcial arterial de oxígeno cae por debajo de los 50 milímetros de mercurio. En la parte B de la figura se muestra un diagrama de flujo donde se observa cómo la hipoxia estimula la actividad aferente del quimiorreceptor y este afecta por un lado la actividad respiratoria, aumentando entonces la ventilación con el fin de aumentar la captación de oxígeno. Por otro lado, va a modular la actividad cardiovascular, aumentando la actividad vasomotora simpática, llevando a una vasoconstricción periférica con el fin de conservar el oxígeno, así como aumentando la actividad vagal cardíaca que lleva a una disminución de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. Esto también con el fin de preservar la conservación del oxígeno. Veamos ahora cómo la entrada sensorial del quimiorreflejo modula la salida simpática hacia el corazón y los lechos vasculares. Las vías centrales esenciales que median el reflejo quimiorreceptor se muestran en esta figura. Las fibras aferentes primarias quimiorreceptoras que surgen de los cuerpos carotídeos y aórticos y que viajan a través de los nervios craneales noveno y décimo respectivamente, van a terminar en interneuronas secundarias en el núcleo del tracto solitario. Las interneuronas secundarias, a su vez, proyectan a varios blancos, incluyendo neuronas respiratorias, que van a dirigir la respuesta ventilatoria, así como a neuronas premotoras simpáticas en el bulbo ventrolateral rostral, que van a actuar y modular el componente simpático de este reflejo.
Con respecto a esto último, hay fuerte evidencia de que la excitación simpática provocada por el quimiorreflejo es mediado tanto por una entrada directa desde el núcleo del tracto solitario a las neuronas premotoras simpáticas ubicadas en el bulbo ventrolateral rostral, así como a través de entradas indirectas a través de neuronas que están dentro de la red respiratoria central, incluyendo neuronas respiratorias en el complejo pre-Böttinger y en la protuberancia dorso-lateral.